308 y 313 se dan por aprobados por no haber sido objeto de observaciones. La acta de las sesiones 314 a 326 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. En la sesión del día de hoy se ha dado cuenta de, en primer término, de oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual renueva la discusión inmediata para el despacho del proyecto que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio, y también se han recibido mociones, la que modifica la ley del tránsito, la ley orgánica del registro civil, para incorporar tanto en la licencia de conducir como en la cédula de identidad la información del grupo sanguíneo. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para permitir a los afiliados y pensionados del sistema previsional y retiro anticipado voluntario de parte de los fondos previsionales, así como el adelanto de pago de parte de las rentas contratadas a compañías de seguros durante la vigencia de estado de excepción constitucional por calamidad pública del diputado señor Bianchi. Oficio de la Superintendencia de Pensiones, por el cual se remite información sobre pagos pendientes y efecto en el monto de las pensiones en el marco de la ley 21.248. Este oficio fue fruto de, digamos, de una de las cosas que quedó pendiente cuando vino el señor superintendente en la última sesión, y se va a enviar por correo electrónico este oficio reservado a todos y cada uno de los miembros de la comisión. También oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual remite el cronograma y estado de avance de la implementación de la ley 21.057, que también se hace llegar por la misma vía a todos los integrantes de la comisión. Correo electrónico por los cuales solicitan ser recibidos por la comisión con motivo del proyecto de ley que está en tabla hoy día en el número 2 para su presentación, con discusión inmediata, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Acá hay dos asociaciones o entidades que solicitan ser escuchados en el periodo de audiencias, que son el señor Jan Coster de la Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo y don Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera. Señor presidente, si le parece, cuando corresponda a la audiencia los invitaremos, como es la costumbre de la comisión. Eso es todo, señor presidente. Y también confirmado su asistencia, perdón, lo recibe ahora el señor subsecretario del Interior, señor Gali, que se encuentra también presente para los efectos de estos proyectos. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ya. Antes de comenzar, solamente informar dos cosas, señores parlamentarios. Lo primero es que, atendido a que ayer no pudimos llevar adelante la sesión en orden a poder votar los proyectos de ley que estaban citados de acuerdo a la agenda legislativa del día de ayer, se hizo citación para el día de hoy a las 3 de la tarde con el solo objeto de votar en particular en general el proyecto de ley presentado respecto a impuestos a los súper ricos, y en segundo lugar en terminar la discusión y votar en general el proyecto del tercer retiro del 10%, para que vean en su agenda. Lo segundo es que me voy a tener que ausentar unos momentos porque se presenta el segundo proyecto de la tabla, un proyecto de mi autoría. Tengo que ir a leer el informe y va a quedar dirigiendo la sesión en ese momento el diputado Matías Walker. Perdón, presidente. Diputado Walker, diputado Zafirio. Su micrófono, diputado Walker. Perdón, presidente, sí, será un gusto reemplazarlo en el segundo proyecto. La pregunta mía es la siguiente. Usted dijo que vamos a tener sesión hoy a las 15 horas para ver impuestos a los súper ricos. Y segunda pregunta, ¿usted quiere votar también en particular el proyecto? Yo pensé que lo íbamos a votar solo en general.
No, estaba citado desde la semana pasada para votar en general y en particular. Ya, bueno, está bien. Yo creo que deberíamos votar en general y abrir un espacio para Establezcamos la interacción discusión, de forma en la tarde. en la tarde cuando Sí, estemos, pero está citado desde la semana pasada en esos términos. ya, bueno. Diputado, sí, Sí, diputado solo Zafirio. solo para insistir en que soy partidario de votar en general y en particular, presidente, tal cual está convocada la sesión. Y me imagino que si se quiere revocar eso se necesita unanimidad. Ya. Pero eso va a ser materia de discusión, insisto, en la sesión de la tarde como corresponda. ¿Ya? Es que para no perder tiempo discutiéndolo en la tarde, presidente. Ya. Pasamos entonces a la sesión del día de hoy, que tiene como propósito destinar la primera parte de la sesión para continuar con el proyecto de ley iniciado en mensaje, que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio. En segundo trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata, boletines números 13.719-7 y 13.716-07 del Senado. Se ha invitado al señor subsecretario del Interior y a expertos penalistas que propongan los señores diputados. Tengo entendido, señor secretario, que está el señor secretario, que está el señor, presente el señor subsecretario, Sí, y ¿qué abogados penalistas fueron invitados para esta sesión? señor presidente, en la citación se estableció que se llamó, digamos, se combinó a los señores diputados para que invitaran a penalistas, pero no fue invitado ninguno. Por lo menos que se nos haya comunicado a la Secretaría. Yo creo que este es un proyecto importante y es importante escuchar a algún especialista en materia penal para proceder a llevar adelante una discusión como corresponde. No sé si los señores diputados opinan en esa línea. Diputado Fonsalía. Gracias, presidente. Sí, yo creo que es importante. Yo creo que estoy enviándole ahí al secretario los penalistas Jean-Pierre Matus, Jaime Couso, María Elena Santibáñez, que pudiesen venir porque creo que también estuvieron en el Senado viendo este proyecto, para que nos ilustren a toda la comisión. Muchas gracias, señor diputado. Se tendrán por invitados a una sesión posterior. Mi interés era, y este también es un proyecto que puse en tabla la semana pasada y habíamos solicitado a los señores diputados que pudieran acompañar nombre penalista. Lamentablemente esto no se llevó adelante. Y tal como dije, es de mi interés poder avanzar rápidamente en la discusión de estos proyectos. ¿Existiría algún otro invitado, señores diputados? Me gustaría que lo pudieran hacer llegar la invitación al señor secretario para proceder a que asistan a esta sesión. Pero ya que está el subsecretario también, ¿verdad? Presidente, Sí. Juan Ignacio Gómez por acá, presidente, jefe de asesores legislativos del Gabinete del Ministro del Interior. Ya. El subsecretario tuvo un retraso en una actividad, pero viene ya en camino. Ya, listo, muchas gracias. Está el subsecretario Max Pavés. Subsecretario, lo que sucede es que estamos en segunda sesión viendo el proyecto que establece diversas modificaciones en el Código Penal respecto al delito de incendio. Habíamos solicitado que los señores parlamentarios pudieran invitar penalistas para escuchar especialistas en esta materia, que yo creo que es fundamental. Lamentablemente no hubo ningún penalista invitado. Acaba el diputado Fuenzalía plantear 3 nombres. Y me gustaría escuchar, la semana pasada escuchamos al subsecretario Gali, y poder escuchar también la opinión de la SECPES respecto a esta materia. Muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al resto de los miembros de la comisión. A ver, desde luego este es un proyecto que podemos nosotros recordar, se encuentra en un contexto de algunos hechos lamentables que toda nuestra comunidad nacional ha repudiado, ¿cierto? El asesinato de Juan Barrios en un contexto de violencia en la Araucanía. Este es un proyecto que fue solicitado en su minuto y fue concordado dentro de una agenda que los entonces gremios de los camioneros plantearon a los presidentes de ambas corporaciones, fundamentalmente el año pasado. Tanto en la entonces presidenta Adriana Muñoz como el actual presidente Diego Paulsen en la Cámara de Diputados y en el Senado respectivamente, acogieron los planteamientos de poder impulsar esta agenda. Y este proyecto es parte de esa agenda.
junto con otros proyectos que son también parte de una agenda de seguridad que el presidente de la República nos ha pedido impulsar en el Congreso. Este es un proyecto, presidente, que tuvo un trámite muy en la Comisión de Seguridad del Senado con bastante acuerdo y bastante unanimidad y salió bastante rápido. Después en la Comisión de Constitución tuvimos varios inconvenientes ahí por dos motivos. Uno, hay una visión distinta de algunos miembros de la comisión y por lo tanto costó bastante que se pudiese respetar la urgencia, pero además de eso, para ser justo, hubo muchas modificaciones en la Comisión de Constitución a proyectos de ley de reforma constitucional asociados al proceso electoral de la Convención Constituyente. Entonces hubo que hablar de los escaños reservados, hubo que hablar de los independientes, hubo que hablar de la franja, hubo que hablar... Entonces, evidentemente, se generó un retraso. Pero este es un proyecto que finalmente, con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, finalmente después de unas reuniones con el presidente de la República, incluso se llevó adelante esta agenda y procedió a votarse y a pasar a la Cámara. Entonces, estando acá, presidenta, a nosotros nos interesa avanzar en este proyecto. Desde luego, los detalles técnicos del mismo están a cargo del Ministerio del Interior, en particular del subsecretario Gali. Nosotros le hicimos presente hoy día la discusión inmediata de este proyecto, porque queremos dar una señal importante. Es un proyecto que es simple, no quiere decir fácil, pero simple, es un proyecto breve, y nos gustaría mucho avanzar. Si los señores parlamentarios, si no hay invitados, presidente, a nosotros nos gustaría pedir que se votara en general, y que obviamente se respetara la urgencia, y que en la discusión particular podamos ir viendo las adecuaciones. Pero en el fondo, si se abrió, como usted lo describe, presidente, un espacio para escuchar al penalista, sin prejuicio que entiendo que el diputado Fuenzalía hizo llegar algunos nombres, este es un proyecto que a nosotros nos interesa mucho que se pueda votar en general lo antes posible. Ahora, ese efecto tiene que después no se pueden escuchar invitados, pero nos interesa avanzar. Le hicimos presente la discusión inmediata, es parte de una agenda que el presidente nos ha pedido impulsar, que está consensuado con los entonces presidente del Senado y que, salvo un retraso un poquitito extenso en la Comisión de Constitución, no debiera, del Senado, no debiera en esta Cámara, porque siempre aquí se han tramitado los proyectos en esta comisión, sobre todo bien, con buenas discusiones. No tengo ninguna duda que si el presidente, que en este caso usted, diputado Lavaca, le podemos destinar un tratamiento bien, va a haber un buen proyecto, y creo que es importante para el país avanzar como señales en este tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario, por eso está en tabla el proyecto, porque nos interesa bastante poder proceder en la segunda semana, que lo pongo en tabla especialmente para llevar adelante una tramitación urgente, cumpliendo la urgencia del Ejecutivo, cuestión en la cual yo también me he comprometido. Dejamos entonces este proyecto pendiente, señor secretario, para la próxima sesión, estaríamos citados entonces para la próxima sesión para escuchar a los especialistas que acaba de plantear el diputado Fuenzalía, más aquellos que los señores y señoras diputados pudieran plantear, y procederíamos también a la votación en general en aquella oportunidad. Bien. Entonces, pasamos, señores diputados, a conversar respecto al segundo tema de la tabla, que trata del inicio de la discusión del proyecto de ley iniciado por moción que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución con urgencia calificada de discusión inmediata, para el boletín número 14.008-07. Para el efecto se ha invitado a los autores de la moción y nos acompaña el diputado Mellado, a quien le entrego la palabra para que exponga respecto a este tema. Gracias, presidente. Ahora, presidente, agradezco que lo hayan puesto estable y agradezco al gobierno también que le haya dado urgencia a esta moción. Hay otras mociones también que le hemos presentado, incluso el diputado Rapp, que tiene también firme esa moción, porque también amplía, y quizás podríamos refundirlo, presidente, amplía también a los robos de insumos agrícolas también, que es un tema importante. Quiero decirle que esto se basa, que el robo de madera se distribuye desde la comuna de Bichuquén por el norte hasta Peyúgue en el sur, afectando principalmente las regiones del Maule y los lagos. Este delito, que si bien afecta económicamente a muchas compañías, impacta especialmente a los pequeños propietarios, y que es por eso que este proyecto de ley lo estamos colocando, sus trabajadores y colaboradores, ya que esto pone en riesgo la sustentabilidad económica, generando un serio perjuicio social en el mundo rural, sobre todo. Las cifras actualizadas sobre la materia han tenido un crecimiento exponencial, presidente, estimados parlamentarios. El 2018 alcanzó 20 millones de dólares el robo de madera, el 2019 alcanzó 45 millones de dólares y el 2020 68 millones de dólares. O sea, en más de 2 años se triplicó el volumen sustraído
presidente. Y lo que nosotros postulamos aquí lo que afecta son a pequeñas y medianas empresas, incluso de transporte, ya que son 65.000 camiones al año que transitan por nuestras carreteras con madera robada. Viajes que deberían haber sido realizados por empresas legales, que pagaran impuestos, que generaran recursos, que generaran trabajo. La verdad, presidente, que las pymes de aserrío más vulnerables en la región del Maule, por ejemplo, se estima que por efecto de la competencia desleal de aserraderos que trabajan con madera robada, peligra la existencia entre 30 a 40 empresas que cumplen con la legalidad vigente, afectando la fuente laboral entre 1.800 y 2.400 trabajadores directos e indirectos que se ven potencialmente afectados. Aquí en el proyecto de ley lo que nosotros hicimos, presidente, es que recordar que en la ley 20.596 no solo se incorporó un párrafo del Código Penal con el delito de abigeato, que de ahí sacamos este proyecto, sino que también modificó otros cuerpos legales. En esencial, los cambios realizados en estos cuerpos legales en función del abigeato dieron un tratamiento nuevo a la fiscalización del transporte y almacenaje de animales, creando el formulario de movimiento animal y empoderando al servicio agrícola y ganadero, en conjunto con Carabineros de Chile. Igualmente, esto dio el marco para que con posterioridad la autoridad administrativa, por vía reglamentaria, estableciera mecanismos eficaces de trazabilidad. Entonces, aquí lo que nosotros proponemos es que, ocupando esto que para la regulación y sustracción de madera se optó por recoger lo realizado con el abigeato a través de la ley 20.596, potenciando y adaptando una nueva normativa, nosotros también hicimos algo parecido, y con eso el proyecto modifica los cuerpos legales del Código Penal, del Código Procedimiento Penal, y dentro de los contenidos de las modificaciones es que crea un tipo de penal de sustracción de madera en un párrafo especialmente creado al efecto dentro de los delitos contra la propiedad, en una forma similar al abigeato, que abarca tanto el robo como el hurto, aplicando las penas que corresponden a cada uno de ellos de acuerdo a las reglas generales. Cuando las especies sustraídas superan las 5 UTM, se anexa una pena y multa entre 75 y 100 UTM. Segundo, se sanciona con la pena de presidio menor con su grado mínimo y multa de 20 a 50 UTM al que porte herramientas empleadas en la corta o tala de bosque sin justificar suficientemente su tenencia. Tercero, se establece una regla especial por la cual caen en comisos las especies sustraídas, así como los vehículos y las herramientas empleadas. También se asimila este delito al abigeato para efecto de sancionar la receptación, lo que implica que la multa en tales casos parte de 75 unidades tributarias mensuales y no en 50 como en el resto de los casos. Asimismo, la asimilación permite decretar la clausura definitiva de un local si ello procediere por estar involucrado. Estamos hablando de aserraderos ilegales que también procesan la madera, porque el 70% de la madera robada es pino, 30% eucalipto, por lo tanto el pino se procesa en muchas partes, ¿cierto?, como madera, y se incorpora la nueva figura de sustracción de madera al catálogo de delitos del artículo 226 bis del Código de Procedimiento Penal, de manera que en la indagatoria que puedan utilizar técnicas especiales de investigación, esto importa mayor eficacia investigativa mediante mecanismos similares a los contemplados en la ley 20.000 de drogas. Se trata de agentes encubiertos y agentes reveladores, entregas vigiladas e interceptación de comunicaciones, presidente. Es todo cuanto puedo informar y creo que es algo muy, muy importante. Yo espero que también había un proyecto similar en el Senado que fue rechazado por una mínima votación. Hay muchas indicaciones de ese proyecto que quizás podríamos incluso incluir en la tramitación de este proyecto. Espero que el Ejecutivo también se involucre en la tramitación del proyecto y podamos mejorarlo en ese aspecto, y ver si podemos fusionar también con el otro proyecto del diputado Rapia, que también lleva mi firma, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Me están llamando a la sala para hacer lectura del proyecto que continúa. Le voy a pedir al diputado Matías Walker que continúe con la discusión. Se encuentra, como ya se sabe, presente el subsecretario de la SECPRES, así que, señor Walker, lo dejo como presidente por el momento. Perfecto, muchas gracias, presidente. Ningún problema de poder subrogarlo en este tiempo mientras usted interviene en la sala en relación al segundo proyecto. Ofrezco la palabra. Presidente.
ha intervenido el diputado Mellado, al subsecretario de la Presidencia, don Max Pavés. Presidente, muchas gracias. También me remito a los comentarios iniciales. Respecto al proyecto anterior, este es un proyecto que también el presidente de la República, él ha anunciado personalmente que es parte de la agenda de seguridad a propósito de algunos hechos que ya hemos conocido, ¿cierto?, la opinión pública. Agradezco al presidente de la comisión nuevamente que los ponga en tabla, está con discusión inmediata desde hoy, y se incorporó, diputado Walker, el subsecretario del Interior, entiendo que está ahí, don Juan Francisco Gali, para que él pueda, en el fondo, conducir la presentación de este proyecto sin perjuicio de la presentación que hizo el diputado Mellado, a la cual nos adherimos como ejecutivo, presidente. Perfecto, muy bien, subsecretario. Entonces, ya vemos que está incorporado el subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali, a quien lo saludamos y le ofrecemos la palabra. Buenos días, presidente. Saludar a la comisión. Siempre un gusto estar en la comisión, presidente, así que le agradezco la invitación. La verdad es que a nosotros es de máximo interés esta moción, porque contempla una buena parte de la iniciativa que nosotros ingresamos en su momento respecto de robo de madera. Y presidente, yo quería entrar a lo que está en el fondo de esta iniciativa, que es particularmente aprender lecciones del pasado. Nosotros en el año 2011-2012 ingresamos un proyecto de ley que apuntaba a perfeccionar la fiscalización y el control y la persecución penal del delito de abigeato, el robo de animales. Que daba cuenta de un fenómeno criminológico bastante distinto a cualquier otro robo, porque tenía características que eran bien locales, quizás muchas veces invisibles para los que habitamos en las zonas urbanas, particularmente en las zonas urbanas de la región metropolitana, pero muy importante para muchas zonas de nuestro país, muchos ciudadanos de nuestro país, particularmente en las zonas rurales y particularmente en la zona sur de nuestro país. Y ese proyecto se aprobó por la Cámara de Diputados, por el Senado, y se puso en operación todo un sistema de control y fiscalización y trazabilidad de los animales y de la carne de los animales y de los productos, digámoslo así, de los animales. Y redundó, presidente, en que el delito de abigeato en algunas regiones y en algunos lugares de Chile se redujo hasta en un 50%. O sea, tenemos estadísticas, por ejemplo, en la región de los lagos, que significó una reducción de hasta el 50% de los casos de robo de animales o abigeato. Y entonces lo que hicimos en esa iniciativa de ley respecto al robo en la madera era aprender esas lecciones, presidente, aprender lo bueno que hicimos, entre comillas, en el perfeccionamiento del robo de los animales y aplicarlo a otro fenómeno que también es poco conocido en las zonas urbanas, pero que es frecuente en zonas rurales y particularmente en una parte de nuestro país, digámoslo así, desde el Maule al sur principalmente. Ese es el robo o hurto de madera, que también tiene sus características, presidente, y tiene además ciertos efectos o externalidades positivas, ¿no es cierto?, que además permite cierta trazabilidad de la madera. Lo mismo que hicimos con los animales, que la principal innovación en el proyecto de ley de abigeato fue hacer trazable, es decir, poder mirar cuál era el origen de qué lugar era originario ese animal o esa carne y hacer toda la trazabilidad de esa carne o ese animal por quien lo transportaba, quien lo vendía, quien lo faenaba y finalmente al lugar donde llegaba. Y aquí se puede hacer algo muy parecido, presidente, con la madera. La madera tiene su origen, obviamente, en lugares donde se practica la actividad forestal, pero nosotros deberíamos ser capaces de trazar esa madera de tal manera de evitar que personas que la obtienen lícitamente puedan incorporarlas dentro del mercado formal o disponer de ellas de cualquier otra manera a través del delito de hurto o robo de madera. Y por eso mismo, presidente, ese el proyecto nuestro era un proyecto bastante complejo, que era no solamente un perfeccionamiento de la tipificación penal del delito, sino también
la gran cantidad de servicios públicos involucrados en este proceso de trazabilidad. De nuevo, perdone, presidente, que puse tanto el símil o la analogía del abigeato, pero creo que es muy potente y además es un caso probado, digamos, en que uno da cuenta de que esa trazabilidad reduce la ilicitud asociada al tráfico de determinados bienes. Y en este caso, en ese caso, los actores relevantes eran el SAG, el Servicio de Impuestos Internos, la CONAF también en ese, no, en el caso de los animales, el SAC y el Servicio de Impuestos Internos principalmente, y el Ministerio de Agricultura en algunos casos. En el caso de la madera, cambiamos al SAC por CONAF, pero es más o menos equivalente. Lo que tenemos que lograr, presidente, es darle una trazabilidad completa desde la autorización de explotación al predio forestal, ¿no es cierto?, hasta el lugar donde terminamos vendiendo la madera en cualquiera de sus productos, digámoslo así, desde los chips hasta la madera para leña. Y por lo mismo, presidente, yo creo que es bueno que sostengamos esta discusión. Nosotros estamos 100% disponibles a traer argumentos, estadísticas, incluso yo creo que es bueno que aquí participamos conjuntamente con el resto de los ministerios que puede estar involucrado, pero creo que es muy positivo que la Comisión se haya abocado al conocimiento de esta iniciativa. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Le ofrezco la palabra al diputado Randes Zafino. Muchas gracias, presidente. Saludar a los señores subsecretarios, al señor ministro, al señor subsecretario del Interior. Me asaltan varias dudas respecto de lo que se ha planteado. ¿Por qué es necesario construir un tipo delictivo nuevo para el solo efecto de mejorar la persecución de un tipo delictivo que ya existe? Digo esto por lo siguiente. El artículo 432 del Código Penal establece que el que sin la voluntad de su dueño, con ánimo de lucrarse de cosa mueble ajena, usando de violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las cosas, comete robo. Si faltan la violencia, la intimidación y la fuerza, el delito se califica de hurto. Pero el 433 establece las penas para este delito. Y la verdad es que aquí yo no sé a qué quiere llegar el gobierno, pero salvo que quiera restablecer la pena de muerte, porque al culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, va a ser castigado con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo calificado, que es la más alta de las penas, que va desde 10 años un día a presidio perpetuo calificado. Y con presidio mayor en su grado medio máximo, de 10 años y un día a 20 años, cuando las víctimas fueron retenidas bajo rescate o por más de un día, o se cometieron lesiones del número 2 del artículo 397. Entonces, presidente, solo cito estos tipos, delictivos a modo de ejemplo. Pero si por algo es reconocido el Código Penal, yo debo recordar que este Código Penal tiene un sobrenombre. Y el sobrenombre con el que es conocido desde que ingresamos a la universidad a estudiar Derecho es denominado el Código de los Agricultores. Pongámonos en la lógica de la época en que fue dictado. Porque establece sanciones mucho más severas en todas aquellas acciones delictivas que tienen que ver con la propiedad rural, que incluso con la propia vida de las personas. El punto, para mí a lo menos, no tiene que ver con la tipificación de nuevos delitos. No necesitamos nuevos delitos para mejorar la trazabilidad. No necesitamos nuevos delitos para mejorar la persecución de ellos. Lo que necesitamos son nuevas prácticas o técnicas policiales que permitan
mejorar esa trazabilidad. Los jueces, los tribunales, tienen todas las facultades que les otorga la ley en tanto instructores de la investigación y sancionadores para remitir órdenes a todo el aparato público del Estado para que realice gestiones orientadas al esclarecimiento de los hechos que se investigan. No se necesita un nuevo tipo delictivo para sancionar a quien roba madera, para que de esa manera el juez pueda tener la facultad de oficiar a la Corporación Nacional Forestal, al Servicio Agrícola y Ganadero, como se mencionaba en el caso de la Vigiato, en fin. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es un intento de tratar claramente de generar la impresión de que se está mejorando el sistema de persecución penal o el régimen de persecución penal, creando nuevos delitos para poder generar también la sensación de que se está haciendo algo relevante para perseguir a estos delincuentes en la Araucanía. No es cierto, presidente, no es cierto que se requieran nuevos tipos delictivos para mejorar la protección de la propiedad en la región de la Araucanía. Porque, y cito la región de la Araucanía porque soy la región que represento, porque la norma ya está vigente, los recursos, los delitos ya están disponibles. Nunca en la historia de nuestro país las policías habían dispuesto de tantos recursos humanos, tecnológicos y materiales para perseguir los delitos y no se encuentra ni se castiga a nadie. Aquí hay otro problema, que es mucho más profundo. Aquí hay redes de comercialización en las que están involucrados personas que no desearíamos verlas involucrados en este tipo ni en ningún tipo de delitos, porque son los encargados de perseguirlos. Aquí hay redes denunciadas pública y privadamente en muchas ocasiones en cuanto a que el negocio de la madera, el negocio de las tomas de terrenos, el negocio de la violencia, también está cruzado por un número importante de personas que formaron parte de organismos policiales que dieron origen y nacimiento y crearon legítimamente una actividad también legítima de empresas de vigilancia, pero que lo hacen bajo ciertas condiciones que les permiten ocupar también, y lo digo con mucha responsabilidad, a personas que se encuentran en servicio activo. Entonces, yo quisiera hacer una invitación al gobierno en el sentido de que discutamos con mayor profundidad el tema, que veamos cómo mejoramos los mecanismos de persecución respecto de estos delitos, porque no, insisto, no es necesario tipificar nuevos delitos. Los problemas con los abigeatos no han sido superados, aún bajo las normas modificadas a que se hacía referencia anteriormente. Esta es una medida que no tiene que ver con desde mi punto de vista, y puede ser muy subjetiva mi opinión, pero no tiene que ver con el mejoramiento sustantivo de la persecución de estos delitos, sino con generar cierta sensación o mejorar la percepción de seguridad que las comunidades del sur de nuestro país, a una de las cuales represento, la región de la Araucanía, tienen en este minuto. Nunca, presidente, nunca se había realizado en la historia de nuestro país un operativo por parte de la PDI con 800 funcionarios que vinieron a dormir una noche antes a un gimnasio en la ciudad de Angol y en que encontraron menos plantas de marihuana que las que encontraron, por ejemplo, en el último allanamiento que se hizo en una zona del barrio Alto de Santiago. Sin ese despliegue fastuoso que significó no solo el fracaso
de un operativo policial inédito en nuestro país, excepto en dictadura, por supuesto, y que produjo tan poco resultado desde el punto de vista de la relación que se quiere establecer entre el robo de madera, el tráfico de drogas y los hechos de violencia en la zona sur de nuestro país. Es solo una apreciación personal, presidente, no comprometo a nadie con ello, solo me comprometo yo, pero es mi primera opinión respecto de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado René Zaffirio. Le ofrezco la palabra al diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario, y al equipo de Interior que nos acompaña. Sorprende un poco, presidente, que el subsecretario hablaba de este proyecto, hablaba del robo de madera y no lo circunscribía a una zona determinada. Y cuando toma por su intermedio la palabra el diputado Zaffirio, inmediatamente se va y lo une de alguna manera al conflicto en la macrozona sur. Nosotros cuando legislamos tenemos que legislar para evitar estos robos en todo Chile y no atarlo al conflicto a pesar de que hay una zona donde existe más robo de madera, evidentemente. Después, respecto al abigeato, si ha funcionado o no, evidentemente que sigue habiendo abigeato en nuestro país. Pero el hecho de que en el Código Penal haya un párrafo específico que habla de eso, los mejoramientos que se han hecho, ha mejorado el combate al delito del abigeato. Se han reducido los robos, evidentemente. Por lo tanto, si esta manera no sirve, yo le preguntaría con todo respeto al diputado Zaffirio, que tiene más experiencia también como alcalde, como diputado, como abogado, si no es este el camino para evitar el robo de madera, ¿cuál es entonces? ¿Cómo presentamos un buen proyecto? ¿Cómo hacemos que el robo de madera no signifique miles de millones de dólares en pérdidas de empleo, en pérdidas de recaudación tributaria, en la seguridad de las rutas, en las vidas de los camioneros, en la inversión de los propietarios de esas pequeñas, medianas empresas? Porque es un hecho que existe un robo de madera, es un hecho que le trae tremendas pérdidas al fisco, a los privados, y es un hecho también que en algunas partes está enlazado con otro tipo de delitos, con tomas, con drogas y con una defraudación tributaria importante. Entonces, ¿cuál es el camino? Porque una cosa es decirle al gobierno que no, pero también nuestra pega es proponer el camino mejor y el camino correcto, y para eso están las comisiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jorge Alessandri. Ofrezco la palabra. No sé si el diputado René Zaffirio nuevamente quiere... Presidente, presidente. Sí. Diputado Mellado. Diputado Mellado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo lamento que el diputado Zaffirio no nos haya escuchado, digamos, porque dentro de la presentación que hice al inicio, hablé de que el robo de madera se distribuye desde Bichuquén por el norte hasta Pellihue en el sur, y donde afecta principalmente son las regiones del Maule y los lagos, y enlazo con el diputado Alessandri, porque la verdad es que en la Araucanía hay robo de madera, claro que lo hay. Algunos estarán vinculados a delitos complejos también, pero no es lo único. Estamos legislando a nivel nacional, algo que impacta especialmente a los pequeños propietarios, y vemos que el instrumental jurídico vigente, presidente, ha demostrado que es incapaz de controlar el desarrollo de este ilícito, sino menos atenuarlo, un constante crecimiento que ha tenido. Ha tenido un crecimiento, diputados, de 20 millones en el 2018 de dólares a 68 millones en el 2020. O sea, es un pingüe negocio, digamos, del robo de madera, que afecta principalmente a los pequeños empresarios forestales. Sobre mezclar peras con manzanas, de hechos de violencia, con el delito, es pelear en el barro. Yo le pediría al diputado Zaffirio, que tengo la mejor impresión, que legislemos, que aportemos. Es lo mismo que el delito de abigeato, que creo que fue una buena medida, siendo que estaba el Código Penal 432, ya estaba, robo y hurto, pero al crear este delito especial de abigeato, se mejoró y disminuyó.
A lo mejor no se eliminó por completo, como no se eliminó nunca el delito en Chile, a lo mejor, pero sí disminuyó fuertemente teniendo esa modificación. Y creo que en este caso, en el robo de madera, creo que tenemos que avanzar en la legislación. Escuchemos a los expertos, entendamos lo que es la profundidad del cambio de modificación y en consecuencia después votemos, presidente. Eso es lo que quisiera decirle. Muchas gracias, diputado Mellado. Le ofrezco la palabra nuevamente al diputado René Zafirio y después al diputado Soto. Diputado Zafirio. Perdón, presidente. Presidente, sí, la verdad es que yo tengo la impresión que no tenemos grandes diferencias respecto de lo que queremos obtener. Lo que queremos obtener es una disminución ostensible de este tipo de delitos. O sea, nadie se está poniendo en una posición distinta. Lo que yo estoy diciendo es que hay que distinguir entre lo que son las normas que están establecidas en el Código Penal y respecto de ellas yo sostengo que no es necesario tipificar nuevos delitos, pero sí tenemos problemas serios. Tenemos problemas serios en el Ministerio Público, tenemos problemas serios en las policías y tenemos problemas serios en los jueces. Entonces, lo que a mi juicio a mi juicio podemos hincar el diente es precisamente a el trabajo que realizan los fiscales en la persecución de estos delitos, las policías y los jueces. Porque la estructura del delito está y tiene sanciones gravísimas, altísimas. Pero el aumentar penas o el generar tipos delictivos nuevos, lo que puede producir, y esto es por supuesto subjetivo, lo que puede producir es mayor confusión a la hora de llevar ante los tribunales a los imputados y discusiones generalmente bizantinas entre acusadores y defensas que terminan con los delincuentes con ninguna o con muy bajas medidas cautelares. Ese es mi tema, cómo hacer más efectiva la persecución de estos delitos que ya están tipificados, que son delitos muy amplios desde el punto de vista de la protección del derecho de propiedad, pero que además tienen muy elevadas penas. O sea, de hecho tienen penas que en algunos casos ya no se pueden seguir elevando, porque ya entramos en conflicto con los acuerdos internacionales que tiene Chile en esta materia. Ese es el punto, presidente, esa es mi diferencia. Yo no quiero que los delincuentes sigan robando madera, no quiero que en ningún lugar del país se cometa ningún delito, pero no quiero que ni los fiscales, ni los policías, ni los jueces se laven las manos y le endosen al gobierno, que no es mi gobierno, o al Congreso, responsabilidades que no tienen. Porque el tipo delictivo está aquí. Y esa acción está sancionada severamente y no se persigue bien, no se investiga bien y no se sanciona bien. Ese es el punto. Muy bien, muchas gracias, diputado Zafirio. Le ofrezco hablar al diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los asistentes a esta sesión, tanto ahí en la Cámara como parece que en La Moneda y también por vía telemática. Mire, presidente, yo quisiera plantear algunas objeciones a este proyecto de ley. La primera va en la línea de lo que ha planteado el diputado René Zafirio. Yo la verdad que no entiendo que se creen proyectos de ley para crear delitos específicos y penas específicas según lo que se robe. Porque este proyecto de ley habla precisamente de fortalecer la persecución y la penalización en los delitos de sustracción de madera, en los delitos de robo de madera en troza o de cualquier modo, digamos. Es un delito que tiene más bien vigencia en el sur.
Esta vía que está utilizando este gobierno de crear delitos de robo o hurto según lo robado es muy extraño, porque si habláramos de lo que más tiene aplicación en Chile, podríamos establecer el delito de robo de celulares, por ejemplo. Todos hemos sufrido alguna vez el robo de un celular, nuestros hijos, amigos, familiares. Es un delito muy masivo. La gente tiene la costumbre de estarlo portando de forma desprevenida y eso produce evidentemente una ocasión para que se cometa el hurto de celular. Yo me pregunto si la moneda, con su afán de perseguir delitos según lo robado, tiene planteado un delito de robo de celular o de robo de automóviles. El robo de automóviles es uno de los delitos que más se comete. La industria hace esfuerzos para poder evitar este tipo de sustracciones y el gobierno, yo no sé si tiene en carpeta también un delito específico por el robo. Estos delitos, más allá de la objeción que estoy haciendo, están ya penados y tienen sanciones altísimas como las que leyó el diputado René Zaffirio. En Chile el robo tiene una pena de crimen, sobre todo cuando tiene el factor de intimidación o violencia en las personas. Es decir, al primer delito produce cárcel efectiva. Es una pena sobre 5 años y un día, la mayor de las veces, tratándose de que haya violencia. Y los delitos de robo de madera, me imagino que habrá violencia porque intimidarán al camionero, lo bajarán, etcétera. Entonces, son de las penas más altas que hay. Incluso llaman la atención a nivel internacional que en ocasiones los delitos de robo tengan penas más altas que los delitos contra la vida y la salud de las personas, que tienen penas a veces mucho más bajas. Y hoy día se pretende ir más allá y aumentar estas penas bajo el pretexto de que si se aumentan las penas, si se fortalecen algunas medidas de control, se va a lograr reducir la ocurrencia de este tipo de delitos de sustracción de madera. Yo creo que la verdad es que la manera de perseguir estos delitos y de mejorar la persecución y darle golpe a los que se dedican a este tipo de actividades tiene que ver con la función policial, tiene que ver con mejorar la inteligencia policial, el seguimiento, el chequeo de quiénes son, buscar la trazabilidad, colocar todo tipo de técnicas policiales al servicio de desbaratar estas organizaciones criminales, que me imagino que no serán muchas tampoco. Si este es un delito que se comete, no sé, 800 veces en el año en todo el país. Entonces, yo la verdad que no entiendo las prioridades de este gobierno, que nos quiere hacer legislar sobre un proyecto, sobre un delito, de un robo específico, intentando dar la sensación de que si se aumenta esta pena, si se aprueba esta ley, vamos a avanzar en derrotar el delito cuando las policías tienen que hacer este trabajo y no lo están haciendo y dependen de los mismos que están presentando este proyecto de ley. Lo segundo, presidente, es que advertir de que esta materia, es decir, regular o perseguir con más severidad el hurto de madera, el robo de madera, fue materia también de un mensaje legislativo hecho por este mismo gobierno al inicio de su periodo presidencial, que provenía evidentemente del Ministerio de Agricultura, del Interior, Hacienda. Fue tramitado durante 2 años, durante el año 2018, 2019 y 2020, 3 años, y fue rechazado por la mayoría del Senado, y el gobierno insistió en la Cámara de Diputados para poder cambiar la postura del Senado, pero aquí en esta corporación, y en el mes de enero de este año, por lo que yo estoy revisando acá, en el 5 de enero del 2021, la Cámara de Diputados, por una gran mayoría, también decidió rechazar legislar sobre esta materia, siguiendo los mismos criterios que estamos hablando. Es decir, la mayoría de ambas cámaras ha resuelto en fecha muy cercana a no legislar sobre estas materias, porque consideran que no tiene utilidad, que no va al foco que se necesita, y sin embargo el gobierno ahora vuelve con un proyecto de ley en el mismo sentido que rechazamos en el mes de enero. Yo no sé de verdad las prioridades que tienen, le ponen discusión inmediata y probablemente va a seguir el mismo camino de la otra iniciativa legislativa. Yo no sé qué ha cambiado, si pudiera hacer un paralelo el subsecretario de Interior entre la moción que fue rechazada por las dos corporaciones, por no fijar el foco correcto,
¿qué diferencia tiene con esto? Si es muy nuevo, es muy novedoso, tiene mejoras sustantivas, porque si es lo mismo, yo auguro que va a seguir el mismo resultado. Si ya las corporaciones, tanto la Cámara como el Senado, les dijo que no quería legislar sobre esto, sobre esta materia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. No sé si alguien más, veo que está el diputado Fuenzalida ahí, que por fin pudo volver a la sede del Congreso, así que le doy la palabra con mucho gusto, diputado. Gracias, diputado, y le agradezco que finalmente haya accedido a hacerse un PCR y nos haya comunicado ayer que ya dio negativo. Podamos volver. Y le agradezco nuevamente que se haya dado el tiempo para hacerse un PCR dentro de su nutrida y abultada agenda. Además lo pagó. Además. Eso a mí no me consta. No me consta. Sé que hubo un crédito consumo por medio, algunas ayudas solidarias que al parecer. Bien, yo primero que nada quiero decir que no son 800 denuncias al año, diputado Soto. Como esto pasa en regiones y no en Santiago, puede que usted no lo sepa, pero son cerca del año 2020 más de 2.500 denuncias de robo y hurto de madera. Así que no son un par de casos al año. En segundo lugar, bajo esa lógica, claro, no debería existir el delito de abigeato. ¿Por qué existe el delito de abigeato? Si el delito de abigeato también está sancionado como norma general de robo de hurto de animales, ¿para qué vamos a tener un delito de abigeato? Pero bueno, hay una norma de abigeato. ¿Y por qué? Porque cuando existen estas normas específicas, la autoridad puede establecer una serie de requisitos. Por ejemplo, con el abigeato, como existe como delito, se establecen documentos de transporte de animales. En el caso de la madera, como no existe el delito de robo y hurto de madera, bueno, la autoridad no puede establecer, por ejemplo, documentos que acrediten el traslado de la madera, que sería una de las formas, por ejemplo, de fiscalizar en ruta. Por eso el artículo 448 OCTI establece que hay que justificar la adquisición, tenencia de lo que se está trasladando. Por eso, obviamente, uno busca una especialización en ese delito, que si bien se responde al robo, hurto de normas generales, a una cosa específica, porque también uno puede introducir normas administrativas que puedan fiscalizar y comprobar la ocurrencia del delito de manera más fácil, porque lo que dice el diputado Zafirio es verdad. La incapacidad de la Fiscalía de poder detener a estas organizaciones, porque, digamos, también otra cosa que también es importante decirlo, cuando uno conoce un poco la zona donde se produce esto, es que son bandas organizadas. Si robar un camión de madera no es robar un celular, o hurtar un celular. O sea, se requiere una estructura, una logística, al igual que el robo de animales y el carneo de los animales, y después tiene que tener un lugar donde se vende, ya sea carnicería, matadero, en fin, los trozos que sean carneados, pero requiere una organización. Y sobre todo esto se produce muchas veces en caminos rurales que no hay fiscalización fácil, porque los caminos rurales, si uno se interna en la profundidad de las zonas rurales, que seguramente conoce con mayor detalle el diputado Zafirio, el diputado Mellado, algo conozco yo que fui diputado el periodo pasado en zonas rurales, y claro, no se lo puedo pedir al diputado Soto, obviamente en San Bernardo no existen esos caminos rurales, pero eso está lleno de caminos rurales, pero lleno, caminos rurales de tierra que no están asfaltados, y están repletos, porque son servidumbres que se han ido creándose. Las rutas de salida, de entrada, no es fácil esto, es difícil. Y por eso que la lógica de este delito, que como bien decía el diputado Mellado, se produce mayormente en la región del Maule, ahí donde está la mayor fuente de denuncias de robo y hurto de madera, es poner un delito específico para después establecer medidas de control. Guías de despacho que hay que llevar, entonces la policía puede fiscalizar y pedir la guía de despacho, porque hoy día no lo puede hacer. Como que no hay una normativa especial, no puede pedir ninguna cosa especial. No está establecido, como sí con el abigeato. Eso se logra teniendo esa norma especial del abigeato, que el transporte de animales, obviamente, no cualquiera sube animales a un camión y se anda paseando con ellos, sino que pueden con 10 minutos ser fiscalizados, que acredite la procedencia, bajo qué título está trasladándolo a los animales. Bueno, con la madera lo que se busca acá es lo mismo. ¿Bajo qué título usted está trasladando esta madera? No, mire, son un par de trozos que me encontré por ahí. Esto también va a ayudar a la tala del bosque nativo. Si la tala del bosque nativo se produce, también pasa lo mismo. Claro,
no es un delito directo que paren un camión, que viene una faena y le roben el camión. Pero bueno, mucha gente va a la tala al bosque nativo, después se traslada con los trozos y tampoco hay control. Entonces también esto va a tener un efecto con la tala ilegal del bosque nativo, que hemos en este Parlamento también sacado leyes que lo prohíben, en fin, justamente porque se va a poder fiscalizar con una serie de documentos para que nadie traslade madera libremente. E incluso eso también ayuda a lo que hemos nosotros también en este Parlamento perseguido respecto de la calefacción, que la madera sea certificada. Bueno, también va a ayudar eso, porque muchas veces obviamente quien traslade trozo o parte de madera va a tener mayor fiscalización porque hay un delito detrás, porque hay normas de fiscalización respecto a que están pidiendo guías de despacho para trasladar. Todo eso ayuda. Y por eso que en esta misma lógica del abigeato es la lógica del robo de madera, porque de alguna manera con esto vamos a lograr lo que el diputado Zafirio dice y que tiene toda la razón. Es que hay una incapacidad de parte del Estado, a través del órgano persecutor, que es el Ministerio Público, de detener a estas bandas que producen estos delitos, y finalmente los tribunales, claro, no han podido sentenciar porque no hay nadie detenido. Entonces, bastante difícil. Yo creo que ayuda esta norma, igual como en el tema del abigeato. Y son realidades más rurales que los diputados que somos de las ciudades, de repente no lo entendemos mucho, pero esto afecta a gente que trabaja en este rubro, afecta a agricultores, a mucha gente, y crea una sensación de impunidad absoluta, que eso es otra de las cosas que también nosotros tenemos que hacernos cargo, porque finalmente cuando hay sensación de impunidad, bueno, todos perdemos, y pierde el Estado porque nadie cree que las policías detienen, nadie cree que vale la pena denunciar. Yo creo que a la larga es bueno tener este delito. No quiero decir que con esto mañana se detienen todas las bandas que se dedican al robo de madera, pero va a ayudar a ir creando, obviamente, ir subiendo el costo a este delito, que finalmente eso es lo que puede producir estas normas, va subiendo el costo al delito. Si no tenemos esta norma, yo creo que el costo hoy día es bajo porque de cierta manera uno traslada madera y no puede circular libremente porque no hay una especificación precisa en nuestra legislación, como sí ocurre con el abigeato. Muchas gracias, diputado Gonzalo Fonsalía. Le ofrezco nuevamente la palabra al subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali. Presidente, muchas gracias y agradecer a los diputados que están participando en la discusión. Yo entiendo las intervenciones de algunos de los diputados y así entiendo la del diputado Soto por su intermedio, presidente, porque naturalmente ya algunos de los miembros de esta comisión votaron en contra de la idea de legislar del proyecto de ley de robo de madera. Entiendo que estén en contra de avanzar en esta materia, pero sí yo quiero, ojalá, llamar, presidente, a que podamos discutir siquiera esta materia, no como no se quiso discutir en otra oportunidad, sí generar la discusión y ver si es que es pertinente, porque creo que los extremos en esto, presidente, no son buenos. La argumentación del diputado Zafirio, presidente, por su intermedio, es correcta cuando el diputado Zafirio nos dice, mira, no necesitaríamos tener tipos penales para cada bien, ¿no es cierto?, que se sustrae. Y eso es efectivo, pero eso ha sido una historia larga de trabajo legislativo, presidente, de la propia Cámara de Diputados y del Senado, y por algo nuestro Código Penal no tiene un solo artículo sobre los delitos contra la propiedad, tiene un título de delitos contra la propiedad, porque tiene razón el diputado Zafirio, presidente. Yo lo voy a leer el artículo 432 del Código Penal y creo que con ese basta. Dice: el que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia de cosa mueble ajena usando de violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las cosas, comete robo, y si faltan la violencia o la intimidación y la fuerza, el delito se califica de hurto. Entonces pongamos la penalidad y se acaba, y para qué tenemos un título de delitos contra la propiedad, basta con ese. Pero la verdad es que han habido agendas cortas, agendas largas, que han perfeccionado una serie de tipos penales asociados a los delitos contra la propiedad.
Y por ejemplo, el mismo artículo que hacía referencia el diputado Zafirio, presidente por su intermedio, el artículo 433 ha sido modificado, fue modificado durante el gobierno de la presidenta Bachelet en la agenda corta del año 2016, justamente para perfeccionar los delitos contra la propiedad, para poder mejorar la forma en que estos delitos se persiguen, se controlan, se persiguen y finalmente se condenan, ¿no es cierto? Y por eso creo que en este sentido la discusión, que creo es mucho más concreta, presidente, ¿vale la pena o no tener un tipo especial para el robo de la madera? Y en ese sentido yo hice la exposición inicial, presidente, contarles el ejemplo, contarles la experiencia del delito de abigeato, y bien lo decía el diputado Fuenzalía, presidente. La tipificación del delito de abigeato asociado al robo de animales, en la misma lógica del diputado Zafirio, es innecesario, ¿no? Porque el animal es una cosa mueble, un mueble semoviente, habla el Código Civil, ¿no es cierto? Algunos otros le quieren quitar la calidad de mueble, pero independiente de eso, el animal es un objeto que puede ser sustraído o robado, y por lo tanto cabería dentro del tipo penal común. Sin embargo, nos ha resultado muy bien, presidente, lo que hicimos el año 2012 de tipificar de mejor manera el delito de animales, de robo o hurto de animales, de tal manera de mejorar o perfeccionar su persecución penal. Y en eso sí tengo que coincidir con el diputado Zafirio, presidente. No basta con la tipificación penal, y eso tiene toda la razón el diputado Zafirio, no basta con la creación de un tipo penal. Hay que perfeccionar e incorporar las técnicas especiales de investigación, porque, como bien lo decía el diputado Fuenzalía, presidente, estas son organizaciones criminales. Aquí no hay hurto o robo de ocasión o de hallazgo, ¿no es cierto?, de madera. Aquí hay organizaciones que tienen camiones, tienen skidder que cortan, talan los bosques, que los montan arriba de camiones, que los transportan, que los llevan a aserraderos formales o clandestinos y que luego venden esa madera. O sea, es decir, aquí hay organizaciones criminales o al menos algún tipo de organización detrás del delito de robo de madera, y por eso coincido con el diputado Zafirio plenamente en que no basta la tipificación penal, hay que introducir técnicas especiales de investigación a la sociedad del robo de madera, y adicionalmente, y esa es la lección del delito de abigeato, no basta con las modificaciones en materia penal. Y por eso el proyecto de ley del Ejecutivo, que se rechazó en general, establecía facultades y administrativas para los órganos relacionados con este tema, como CONAF, como el Servicio de Impuestos Internos, para darle trazabilidad a la madera y además, de esa manera, poder tener el ciclo completo del robo de la madera, desde que talan el árbol, ¿no es cierto?, y transforman ese bien inmueble en un bien mueble que puede ser robado y hurtado, lo trozan, lo montan arriba de un camión, lo transportan a un aserradero, lo venden en un aserradero, luego lo venden al menudeo como madera para leña. Entonces, de esa manera, presidente, poder afrontar el fenómeno del robo o hurto de madera de una manera integral. Eso es, presidente. Yo, la verdad, quiero, ojalá que podamos concordar en que, pero la verdad es que la idea de este proyecto de ley es abordar el fenómeno del hurto y el robo de madera en sus distintas instancias, y ahí yo tiendo a coincidir con el diputado Zafirio en que no basta la tipificación penal, pero sí es una herramienta útil poner un tipo penal especial para el robo o hurto de madera, tal como lo hicimos en el abigeato, y que, como le insisto, presidente, significó hasta un 50% de disminución en el delito de robo de animales en zonas como la región de los lagos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. El diputado Walker tuvo que salir de la sala porque tiene que ir a intervenir en el proyecto que se está tratando, que es un proyecto de la Comisión de Constitución en este momento en la sala. Me ha pedido la palabra.
el diputado Leonardo Soto, el diputado José Pérez. Diputado Soto. Sí, presidente, brevemente. Estaba revisando el debate que se hizo hace algunos meses atrás en la Cámara de Diputados por un proyecto que es idéntico al que hoy día estamos revisando, que es el mensaje del boletín, bueno, de ahí voy a dar el nombre, 12.001-25 creo que fue rechazado en el Senado y que también fue rechazado en la Cámara de Diputados. Era idéntico y estaba revisando el debate y por lo menos los parlamentarios que votaron y participaron de esa discusión hacían ver de que el verdadero foco de este proyecto de ley no es el delito de robo de madera, sino que utilizar todas estas técnicas investigativas para defender a las empresas forestales que son víctimas de este delito en el sector de la Araucanía y para poder utilizar las técnicas intrusivas policiales para perseguir a los autores o intervenir en las comunidades mapuches de las provincias de Arauco y Malleco. Eso estaba revisando el debate en el Senado, la intervención de don senador Francisco Buenchumilla, que emplazó directamente al gobierno a que confesara que ese era su propósito. Y lo que estamos viendo hoy día en el boletín que se nos somete a debate es prácticamente las mismas técnicas investigativas, las mismas mejoras o modificaciones del Código Penal que fueron rechazadas en el Senado por las razones que estoy diciendo. Entonces, me gustaría saber que si vamos a sincerar este debate y realmente vamos a hablar de lo que realmente quiere perseguir el Ejecutivo, que es lo mismo que hizo en el proyecto de ley 12.001-25. Y me gustaría saber qué piensa el Ejecutivo, si es así o no. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado José Pérez, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Estimadas diputadas, diputados, invitados especiales, la verdad las cosas es que estos son dos temas tremendamente importantes, la vigilato y el robo de madera. En la Comisión de Agricultura estuvimos hace ya bastante tiempo atrás con la presencia del fiscal nacional, de representantes del Ministerio del Interior, de Carabineros, PDI, etcétera, para analizar el tema de avigiar. Yo quiero ir a algo bien concreto para que se den cuenta ustedes que aquí no se controla nada, lamentablemente, en relación a avigiar. Presenté varios casos, entre otros, personas que habían sido detenidas por Carabineros en el momento en que estaban cargando la carne de animales, ¿no es cierto?, beneficiados a todo campo. Se detuvieron en la comuna de Nacimiento en la mañana y al día siguiente se dejan en libertad. Entonces, bueno, los hechos consumados ahí a la vista, ¿no es cierto?, de quienes tienen que estar atentos a perseguir estos delitos, quedan impunes. Pero lo que es peor, tenemos una persona, ¿no es cierto?, don Segundo Antonio Venegas Cuevas, de la comuna de Los Ángeles, tenía 252 vacunos, es un parcelero, pero él recibía animales a media, en fin, qué sé yo. Y entre toros, vacas, terneros, torunos, etcétera, se vio en un momento sin talaje y decidió arrendar en un predio cercano, ¿no es cierto?, que estaba en la comuna de Laja, la comuna vecina, arrendar un predio para llevar sus animales. Allí los llevó a talaje. Fue a verlo, después de un mes no había ninguno, se lo habían robado todos, 252 vacunos. Un hombre de muy avanzada edad. Se dedicó a investigar, ¿no es cierto?, cómo había sido el robo. Supo cuál era la patente de los camiones. Supo dónde habían comprado el dispositivo de identificación individual de los animales, en qué lugar los habían comprado para ponérselos a cada vacuno, en qué feria los vendieron, a quién le pagaron, ¿no es cierto?, los recursos por la venta de estos animales y bueno, quién pidió el pronto pago y toda la cosa. Todos esos antecedentes se le entregaron a la Fiscalía. Oiga, hace más de 2 años y no pasa nada. Entonces, ¿qué se van a preocupar cuando se roban 1 o 2 vacunos? No, para nada. De tal manera que aquí hay que tener, ¿no es cierto?, y se lo dije al fiscal en esa oportunidad, un encuentro con todas las autoridades que tienen que ver con esto, PDI, Carabineros, Fiscalía, Corte, es el ministro, el presidente de la Corte Suprema debería estar ahí, ¿no es cierto?, para ver cómo avanzamos en esta materia y cómo podemos definitivamente controlar el robo de lo ajeno. Porque cuando están hablando de 1, 2, 10 o 252, como este caso, y no pasa nada, y la gente se pasea por la calle y sigue haciendo este trabajo, vaya que es fácil aprovecharse de lo ajeno sin que nada les haya costado. Robo de madera.
El robo de madera, claro, se roban una camionada, no pasa nada, se roban 2, se roban 10, se roban 20. Hay en lugares, ¿no es cierto?, de la Araucanía, de la provincia de Arauco, donde me han dicho los propietarios, mire, yo tengo 600 hectáreas de bosque, me llevan 100 hectáreas explotadas con maquinaria moderna, estas que cortan, trozan, apilan y cargan la madera. Entonces, 100 hectáreas que se las han robado, se las han explotado y no pueden entrar al predio porque si van hacia allá, los corren a balazo. A ese nivel hemos llegado. Pero, ¿cómo se corta esto? Hay que saber, ¿no es cierto?, y hay que investigar a las empresas compradoras de madera, grandes aserraderos que tenemos en la zona, que son los que reducen esta madera, son los que compran con facturas falsas. Entonces, el impuesto interno tiene que hacer la pega bien hecha aquí, y también, ¿no es cierto?, la policía, para saber y hacer un seguimiento de dónde viene, a dónde llega, quiénes la compra. Y los reducidores, aplicarle las sanciones que realmente contemple la ley, las más enérgicas, para parar esto definitivamente. No es el tipo que está cortando en el bosque, no, es el reducidor, el gran aserradero o la gran empresa que se dedique a explotar, a cortar, a vender la madera, ya sea el chip o lo que sea, pero tenemos que atacar, ¿no es cierto?, allí, donde se está fomentando el robo, que son las grandes empresas compradoras de este producto, que compran cientos de metros cúbicos todos los días. Ese sería mi aporte. Yo creo que aquí hay que modificar la metodología de buscar, ¿no es cierto?, a los responsables para poner punto final a una situación que es realmente preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado José Pérez. Me pidió la palabra el diputado Mellado. Diputado Mellado. Gracias, presidente. La verdad es que, presidente, yo no quiero que el diputado Soto ensucie el debate metiendo e inquiriendo, diciendo que las comunidades mapuches son las que hacen el robo de la madera. Que es lo que imputa quizás el senador Huanchumilla Jaramillo, porque él en el debate del Senado, que se perdió porque el Coto Sandón, si usted vio el debate, diputado Soto, por su intermedio presidente, hubo prácticamente casi un empate y el senador Osandón estaba enfermo, no se parió, sino ese proyecto de ley hubiera pasado aprobado del Senado, ¿cierto?, a la Cámara de Diputados y aquí se hubiera tramitado sin el menor inconveniente. El senador Huanchumilla, lamento que cada vez que se vaya a legislar en algo que efectivamente se está produciendo, incluso robos en comunidades con personas que tienen una asociación ilícita, y como muy bien decía el diputado Pérez, donde efectivamente tienen reducidores, tienen en ciertos lugares donde nos dicen la gente que procesan, ¿cierto?, el pino, lo convierten en madera, ¿cierto?, lo convierten en chips, etcétera. Y ahí es donde hay que producir una mejor investigación, pero colocar que sean, imputar a las comunidades mapuches de que estamos haciendo nosotros este proyecto de ley para perseguir a las comunidades, quiere decir que se le está imputando el delito de que ellos son los que hacen el robo de madera. Por favor, eso no es correcto. Por lo tanto, yo le pido a los diputados y al senador Huanchumilla Jaramillo, ¿cierto?, que efectivamente bajen el tono, porque lo que estamos haciendo aquí es que estamos buscando una solución específica a un robo que cada día es más fuerte, con tremendos negociados, y que ya al no tener la trazabilidad y al no tener tampoco la forma de perseguirlo con fuerza, va creciendo año a año de $20 millones en 2018 a $68 millones el 2020, con más de 2.500 robos, y no robos, no son un camioncito chico, son camión y carro. Y la verdad es que yo discrepo con el senador Huanchumilla Jaramillo, discrepo con el diputado Soto, porque aquí no estamos imputando a las comunidades mapuches el robo de madera, sino que lo que estamos haciendo es que estamos legislando para que aquellas personas desde la comuna de Bichuquén hasta Peyúgue, por el sur, que son afectados principalmente en la región del Maule y los lagos, también ellos, el robo de madera sea sancionado con fuerza, presidente. Muchas gracias, diputado Mellado Soso. Ha pedido la palabra el señor subsecretario
del Interior. Subsecretario, y la palabra al diputado Zafirio. Presidente, ni un problema que intervenga el diputado Zafirio antes que yo, no tengo problema. Señor vicepresidente, la palabra, señor subsecretario. Gracias, presidente. No, sí, solamente dos cosas. Yo creo que hay que tratar de no, bien lo decía el diputado Mellado, presidente, yo preferiría no repetir, ¿no es cierto?, la discusión que se dio en la sala del Senado, porque creo que nos llevó a una discusión que es ajena al proyecto. El proyecto se trata de cómo tener mejores herramientas para hacer frente a un delito como es el robo o hurto de madera. Y yo creo que ese es el centro de este proyecto y esa es la intencionalidad del gobierno, porque empatizamos con todas aquellas personas que ven afectadas sus proyectos de vías que están asociados a una actividad económica como esta. Y solo sí hacerme cargo, por supuesto, de lo que señaló el diputado Soto, presidente. El diputado Soto dijo que lo que se pretendía aquí era dotarse de mejores técnicas investigativas para hacer persecución de otros fenómenos delictivos. Y la verdad es que, solo para ser consistente en el argumento, dado que se arguyó que el delito de robo de madera ya estaba contemplado en el 433 del Código Penal, las técnicas investigativas que estamos proponiendo también se aplican para el 433 del Código Penal y por lo tanto entonces ya tendríamos las técnicas investigativas de las cuales no estamos dudando. Entonces creo que en ese sentido el argumento es contradictorio. O se aplica el 433 al robo de madera y por lo tanto se aplica el 226 del Código Procesal Penal, o no tenemos un tipo penal y por lo tanto no tenemos técnica investigativa. Pero hay que ser consistente en el argumento, presidente. Y solo sí quería mostrarle cómo el proyecto de ley que estaba en el Senado y luego se insistió en la Cámara de Diputados y que no contó con el voto favorable de algunos de los diputados, algunos de los miembros de esta comisión también se hacía cargo de ese fenómeno. Fíjese que en el artículo 9 bis que introducíamos en ese mensaje y que podríamos perfectamente incorporar acá si es que hay voluntad de la comisión, se establecía un reglamento que fijara el formato, las especificaciones técnicas y la forma de obtener los formularios de movimiento maderero obligatorios para el transporte, depósito y mantención de madera en trozas que no sean de especies nativas provenientes de terrenos o bosques privados. ¿Qué es lo que busca eso, presidente? Sujetar a obligaciones para dar trazabilidad a la madera y así evitar que madera que ha sido hurtada o robada sea traficada por las regiones, principalmente las regiones del Maule, Biobío y la Araucanía de nuestro país. Entonces, por eso mismo, presidente, creo que tengamos la discusión de fondo. Yo creo que podemos tener distintas posturas, pero la única voluntad del gobierno, presidente, es dotar a los órganos públicos, a la Fiscalía, a las policías de mejores herramientas para un fenómeno que está en crecimiento y en base a la experiencia que tuvimos en el pasado respecto del abigeato, que resultó que en algunas regiones, como la región de los lagos, significó una reducción sustantiva de ese tipo de delitos, presidente. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Me pidió la palabra el diputado René Zafirio. Muchas gracias, presidente. Lo primero es que me llama la atención porque algunas afirmaciones. Yo tengo la impresión que el transporte de madera en carros, camión y carro, como nos decía el diputado Pérez, requiere, para poder desplazarse por la ruta 5 o por cualquier ruta, de un conjunto de documentos que permitan dicho traslado. No sé si guía de despacho, pero a lo menos factura y probablemente también algún documento que certifique el origen de la madera, porque podría tratarse de bosques que están sujetos a ciertos planes de manejo que no se pudieran estar cumpliendo o simplemente se trate de una explotación ilegal.
Eso independientemente de si se trata de un delito o no. Hay normas administrativas que permiten controlar el flujo de la madera. Lo segundo es que yo no asocio, y quisiera ser claro en eso, yo no asocio a las comunidades mapuches con este tipo de delitos, porque solo por una cuestión fáctica, digamos. Y es que se requiere, como se ha dicho en la discusión, de una gran capacidad económica para poder explotar, como decía el ejemplo del diputado Pérez por su intermedio presidente, un bosque de 100 hectáreas con maquinaria de última generación, con transporte de alto tonelaje, y discúlpenme, pero quienes conocemos la vida y quienes hemos compartido durante décadas con las comunidades mapuches, sabemos que en sus predios esas maquinarias no existen ni tienen ninguna posibilidad de acceso. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento que quisiera destacar es que aquí, como en los otros delitos con los cuales se vincula a las comunidades mapuches, con los cuales sí se vincula a las comunidades mapuches, hay una carencia absoluta de inteligencia policial. Y la inteligencia policial perfectamente, estamos hablando de superficies importantes de terreno, no estamos hablando de zonas inaccesibles, pero estamos hablando de zonas a las cuales, a cuyos propietarios o explotadores de madera, los adquirentes de determinados bosques, no pueden llegar si no tienen una autorización especial de Carabineros. Y Carabineros está vinculado, y yo le quiero pedir por su intermedio presente al subsecretario Gali que investigue lo que le voy a decir. Pero Carabineros sí está involucrado, directa o indirectamente, en la generación de una percepción de inseguridad para poder acceder a la explotación de esos bosques con el objeto de poder proveer a esos adquirentes y eventuales explotadores de bosques de la seguridad necesaria a cambio de una contraprestación específica. Eso es así, eso está denunciado en el Ministerio Público, pero como a los cardenales no les pasó nada, a los ladrones de madera no les pasó nada, a los asesinos del Sanami tampoco les pasó nada, porque todo lo grande, hay un fiscal nacional que se preocupa de que no ocurra. El fiscal Emil Fox salió por una razón, el fiscal Emiliano Arias salió por otra razón, precisamente porque estaban investigando bien eso. Pero ahora ni siquiera se han preocupado de empezar a investigar. Yo hace más de un mes referí este tema. Todavía no he recibido ni un mensaje de WhatsApp del Ministerio Público para preguntarme cómo lo pidió la propia institución de Carabineros, diciendo que habían denunciado mis declaraciones al Ministerio Público, y desde el Ministerio Público ha pasado más de un mes, probablemente 2, todavía no ocurre nada. Si no hay trabajo de inteligencia policial para detectar las redes que existen, evidentemente que es muy difícil enfrentar este tema. Hay otro elemento, un cuarto elemento que quisiera señalar. ¿Por qué no se puede presumir, dado el contexto en que se producen estos hechos? ¿Por qué no es razonable o no podría ser razonable presumir que hay propietarios que dan por hurtados o robados determinados bienes para los efectos de saltarse normas administrativas de control que regulan precisamente la explotación, el traslado y la venta, o que lisa y llanamente buscan eludir el pago de los impuestos? Al subsecretario Gali quisiera decirle que las técnicas
Las técnicas investigativas están disponibles. Yo insisto, en estos delitos que he señalado, de crímenes y simples delitos contra la propiedad, que son específicos, los jueces tienen todas las facultades dentro del contexto del proceso penal de decretar todo tipo de medidas que estimen necesarias para poder avanzar en esas investigaciones. Que no lo hagan, eso ya es otra cosa. No es problema del tipo, es problema del juez, que no lo hace. Y yo creo que más que tipificar un delito, sí puedo compartir con el subsecretario Gali la tesis de que hay que mejorar la trazabilidad. Pero para eso no necesitamos un nuevo tipo penal. La trazabilidad puede establecerse incluso, cuidado, ni siquiera se requeriría de una ley para ello. Bastaría una decisión administrativa del Ejecutivo para disponer que para los efectos del transporte, de la tala, de la venta, se deban cumplir 500, si quieren, exigencias de carácter administrativo. Y eso se puede hacer. Y eso se puede hacer encerrado en una oficina de la Moneda o del Ministerio del Interior, en que se disponga que para los efectos de realizar determinadas actividades se requiere cumplir con tales requisitos de carácter administrativo. Ni siquiera se necesita de una ley. Ni siquiera se necesita de una ley. Entonces, tampoco el gobierno que se venga a lavar las manos con que miren aquí al Congreso y nos chutean la pelota para nosotros y nosotros se la daremos a ustedes, y ahí al medio quedan todas las comunidades que están afectadas por este tipo de delitos. Todos podemos hacer aportes, pero los aportes tienen que ser racionales y razonables. No populismo penal. El populismo penal sabemos los efectos que produce. Ningún delincuente, ninguna persona que se plantea la posibilidad, y esto está requete contraestudiado, en todo el mundo civilizado. Ningún delincuente, antes de cometer el hecho delictivo, hace una prognosis de pena. Es decir, no dice, a ver, yo tengo irreprochable conducta anterior, yo tengo 2 condenas anteriores, el delito merece esta pena, voy a reparar con celo el mal causado, voy a configurar un atenuante, en consecuencia, ¡pum!, me voy con una pena que voy a cumplir con una medida alternativa. Ningún delincuente hace eso. Nadie lo piensa, ningún delincuente lo piensa. Simplemente se provee de todos los medios necesarios para asegurarse su impunidad. Y nada más. Entonces yo creo que este ejercicio probablemente pueda servirnos para enfrentar muchas situaciones más, que también tienen que ver con seguridad y que también tienen que ver con la reducción en la comisión de delitos en nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Safirio. Señores diputados, yo creo que la discusión ha estado interesante. Hemos avanzado en la tramitación de un proyecto importante. En particular, el diputado Mellado ha hecho mucha referencia de la importancia que tiene, sobre todo en la zona de Araucanía, esta discusión, y creo que es importante abrir el proceso de debate. Le pediría a los señores diputados que quisieran que en la próxima sesión donde se discute este tema existan invitados, hagan llegar a través del secretario a estos invitados. En la próxima sesión esperamos escuchar a los invitados y votar en general este proyecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.